lectura. Este curso corresponde a 2 horas semanales. Ahorita tenemos 9:30 con una tolerancia de 5 minutos para que puedan entrar sus demás compañeros. Pero la clase empieza, es el horario 9:30 y deben estar ustedes jóvenes con puntualidad. Como les estaba mencionando de que este curso tiene 2 horas semanales, que comprende a 12 semanas, 12 semanas incluidas 16 temas. Ustedes jóvenes, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ¿no? Háganlo, jóvenes, sin ninguna desconfianza. Aquí estoy para responderlos a sus inquietudes. Yo soy una amiga más de ustedes. Ambos vamos a aprender. Yo voy a aprender de ustedes y ustedes de mí. Yo sé que están aquí por un objetivo, por una meta que lograr, que es el ingreso a la universidad. Y lo van a realizar, lo van a lograr, jóvenes, con su esfuerzo, con su dedicación, ¿no? Estudiando día a día. Han elegido una carrera y que les gusta. Y eso ustedes tienen que luchar hasta el último para que más adelante sean buenos profesionales. También agradeciendo a sus papás por el esfuerzo que les está brindando. Y eso ustedes tienen que saber aprovecharlo en estas circunstancias que estamos pasando. Una situación muy crítica que es la pandemia, pero a pesar de ello estamos saliendo adelante. Y eso ustedes tienen que poner bastante de su parte, bastante dedicación, valorando el apoyo que les brindan sus papás. Bien, jóvenes, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo con el trabajo remoto. Y muchas bendiciones, jóvenes. Vamos a empezar la clase, como les estaba indicando, de que corresponde a 12 semanas, que está conformado 16 temas. La primera semana que corresponde es los términos filológicos. A ver, jóvenes, me van a indicar, ¿están viendo la imagen? Jóvenes, ¿están viendo la imagen? No, No. imagen. No, Miss, no aparece nada. ¿No hay ninguna imagen? No, profesora. No, Miss. No hay ninguna imagen. A ver, ustedes me van a avisar. Me van a avisar si se presenta alguna imagen. ¿No hay ninguna imagen? No hay imagen, profe. No, No, profesora. Miss. Sale la imagen de usted, Miss. No hay la imagen. A ver, estoy No, no buscando. hay. No sale Me van ninguna a indicar imagen. si aparece la imagen. A ver. Ya, jóvenes, ahí aparece la imagen. Sí, Miss. Ya. Algo, Miss. ¿Vemos ahí la imagen? sí, Miss. Sí, ahora sí se nota mejor. Ya. ¿Están viendo la imagen? Sí, Miss. Ya, jóvenes, ya. Vamos a empezar entonces con la primera semana, ya, que corresponde a los términos filológicos. Cuando hablamos de términos filológicos, nos estamos refiriendo a todo esto, que es el lenguaje. En primer lugar, ¿qué entienden por términos? El tema es términos filológicos. ¿Qué viene a ser términos? Una conclusión, profesora. ¿Ya es una? ¿Conclusión? Es una O conclusión. sea, algo que se define ya en todo el conjunto. ¿Qué es lo que se define? ¿Qué es lo que define? Un tema. Ya, un tema. Ya, acá ustedes están viendo dos imágenes, ¿no?
dos imágenes. Por acá un joven que está leyendo. Todo esto es lenguaje, ¿no? Está. Entonces, cuando hablamos de términos, nos estamos refiriendo términos. Vamos a definir primero. Términos podemos decir palabras, vocablos. Y filológicos viene a ser... ¿Tienen la idea de lo que es filológicos? ¿Filológicos? No, Miss, no sabía. Filológicos viene de la palabra filología. La filología es una ciencia. Es una ciencia que se ocupa del estudio de una cultura por su lenguaje y literatura. En otros términos, o en otras palabras, podemos decir que la filología es una ciencia que se ocupa del estudio de los textos escritos. Y cuando hablamos pues, de textos escritos, nos estamos refiriendo al lenguaje. Nos estamos refiriendo al lenguaje. En todos los términos lingüísticos viene a ser el estudio del lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje. A ver. Sí. Ya sí, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí, Miss, para expresarnos. Claro, todos nosotros como seres humanos nos valemos del lenguaje. Gracias a ello podemos intercambiar nuestras ideas. ¿Qué hubiera pasado si no existiera el lenguaje? De repente hubiera estado andando sin poder comunicar y intercambiar nuestras ideas, ¿no? Y gracias al lenguaje pues nos valemos para poder comunicar. Y todos los seres humanos pues tenemos nuestro lenguaje, ¿no? Y por eso decimos que el lenguaje es... ¿Qué viene a ser el lenguaje? ¿Qué viene a ser el lenguaje? ¿Qué idea tienen del lenguaje? Si todos nosotros nos valemos del lenguaje... ¿Un medio para comunicarnos? Ya es un medio que nos sirve para comunicar. Para comunicar nuestras ideas, emociones. La capacidad para poder expresar, por ejemplo, los pensamientos, sentimientos, por medio de las palabras. Ya, muy bien, claro, ¿no? Entonces, el lenguaje tiene varias definiciones. El lenguaje es un medio que por ahí está comunicándonos, ¿no? Es un medio que nos sirve para comunicarnos. Es una forma de expresar. Pero como todos nosotros nos valemos del lenguaje, entonces el lenguaje viene a ser la facultad humana que nos permite aprender una lengua y poder hablar. Ese es el lenguaje. Como todos nosotros nos valemos, por eso decimos que es una facultad humana que nos permite aprender una lengua y poder hablar. Ese es el lenguaje. Y en otros términos, lo que ustedes han mencionado también sirve para comunicarnos, para expresarnos, es un medio de comunicación, etc. Ese es el lenguaje. Luego tenemos, como sabemos de que el lenguaje es una facultad humana, el lenguaje también tiene sus características. ¿Por qué se caracteriza el lenguaje? ¿Conocen ustedes alguna característica del lenguaje? ¿Conocen algunas características del lenguaje? Racional. Racional. ¿No? Claro, tiene varias características del lenguaje por ser una facultad humana. Una de ellas, pues, es que por ahí ya escuché, es racional. ¿Por qué decimos que es racional? ¿Por qué es racional el lenguaje? Porque todo. Que es como algo... Porque a través de ellos podemos expresar lo que queremos decir o sentimos. Claro, ¿no? Racional, decimos porque está relacionado con la inteligencia. Nos sirve para exteriorizar nuestros pensamientos. Por eso decimos que es racional, ¿no? Está relacionado con la inteligencia y gracias a ella podemos, pues, exteriorizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso decimos que el lenguaje es racional. Luego también decimos que es universal. Hace un momento les estaba preguntando si todos nosotros nos valemos del lenguaje y me dijeron que sí, ¿no? Y entonces una de las características del lenguaje es universal. ¿Por qué?
porque está presente en la naturaleza humana y en cualquier espacio físico o temporal. Por eso decimos que es universal, porque está O sea, más que en todo en la cualquier vida. espacio, ¿no? Tanto físico o temporal. Por eso es universal. Otra característica que podemos ver del lenguaje es de que el lenguaje Innato. es innato. ¿Qué nos quiere decir esta característica? ¿Por qué es innato? ¿Qué les da a entender esta palabra? Innato. A ver, ¿por qué decimos O sea, que es innato, jóvenes? Porque Ya, es una innato. cualidad con la que ya nacemos. Porque es Nace algo con el hombre. propio desde nacimiento. Desde el nacimiento, muy bien. Entonces, el Porque lenguaje desde el es innato, como sistema cognitivo, el lenguaje nace con el hombre, ¿no? Todos nosotros, cuando hemos nacido ya programados para poder hablar. Por ejemplo, ustedes ven a un niño que nace, ¿no? Él no nace de frente a hablar, sino a medida que va desarrollando, creciendo, el niño va manifestando sus primeras palabritas y esas palabritas son intercortadas, por ejemplo, ma, y así va formando sus palabritas poco a poco hasta formar una oración, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todos nosotros hemos nacido y hemos sido programados para poder hablar y por eso decimos que el lenguaje es innato porque nace con el hombre. Nacemos ya programados para poder hablar. claro, biológicamente ya estamos programados para Claro, biológicamente ya estamos programados para poder hablar. Otra característica que podemos mencionar es aprendido. Acá su mismo nombre indica de que el lenguaje es aprendido. ¿Por qué es aprendido? Porque a manera de que vamos desarrollando o creciendo, vamos aprendiendo diferentes variedades de cómo poder hablar. Ya, muy bien. Claro. Porque en el país existen diversos idiomas y uno nace con un solo idioma y cuando vas creciendo vas aprendiendo, extrayendo los demás idiomas. Ya, claro, ¿no? Claro, entonces, claro. es Poco a aprendido. poco Su mismo uno nombre se va indica adaptando. de que el lenguaje es aprendido porque las manifestaciones o formas de lenguaje las adquirimos o lo aprendemos dentro de un proceso social. Por ejemplo, un niño que nace en una comunidad nativa, donde sus padres hablan el quechua o quizás el aymara, pero ese niño es trasladado a otro lugar donde ya no se habla su idioma quechua o aymara, de repente se habla el castellano, el inglés o el francés. Entonces, ese niño ya no va a hablar el idioma que del lugar donde ha nacido, sino de su alrededor, ¿no? Que principalmente aprendió, ¿no? Aprendió. Tiene que aprender el otro idioma y adherirse al lugar en donde vive. Claro, por eso decimos que el lenguaje es aprendido. Y el niño a tierna edad aprende más rápido que nosotros, adultos, ¿no? A ver, nosotros queremos aprender otro idioma, no lo aprendemos fácilmente. En cambio, el niño adquiere rápidamente su idioma. Entonces, por eso decimos que el lenguaje es aprendido, porque lo adquirimos y lo aprendemos dentro de un proceso social. Otra de las características jóvenes tenemos de que el lenguaje es convencional. ¿Por qué el lenguaje es convencional? Porque es un conjunto de signos o sonidos aceptados por una sociedad para comunicarse. Cuando hablamos de signos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la palabra escrita. Y cuando hablamos de sonidos, nos estamos refiriendo a la palabra hablada. Entonces, por eso decimos que es convencional, porque es un conjunto de signos o sonidos aceptados por la sociedad para comunicarse. Otra de las características es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Ya lo hemos mencionado arriba también, ¿no? Ya lo hemos mencionado arriba también. Porque nos permite asociar determinados. ¿Cuál sería? A ver, jóvenes, apaguen su asociar determinados. A ver, jóvenes, apaguen su. Ya, es simbólico porque nos permite asociar determinados signos
con los sentimientos o pensamientos. Por eso decimos que es simbólico, porque todos esos signos asociamos con nuestros pensamientos o con nuestros sentimientos. Por eso decimos que es simbólico. Otra de las características, jóvenes, tenemos de que el signo lingüístico es inmutable. ¿Por qué decimos que es inmutable? ¿De qué palabra viene esta inmutabilidad? Claro, ahí también nos dan un ejemplo como el quechua, ¿no? Por ejemplo, el quechua los antes lo hablaba muy bien, ahora poco a poco ya lo estamos, así como en extinción más que todo, ya se está extinguiendo el quechua, más, es un ejemplo, ¿no? Ahora ya hablamos más castellano, los hijos ya pues nacen hablando el castellano, el español. Ya, esa es la idea que tiene su compañera, ¿no? De la inmutabilidad del lenguaje. Dice que el lenguaje es inmutable. La capacidad para aprender una lengua no cambia con el tiempo, salvo la evolución de la especie humana en sí, ¿no? Exacto. Entonces, es inmutable porque nuestro lenguaje no cambia, salvo la evolución de la especie humana en sí. Por eso es inmutable. Otra característica es de que el lenguaje es limitante. ¿Por qué es limitante? Porque la estructura de las lenguas naturales es impuesta por la naturaleza del lenguaje. Por eso decimos que es limitante. Es impuesta por la naturaleza del lenguaje, la estructura de las lenguas naturales. Otra característica es de que el lenguaje es diasistema. ¿Por qué decimos que es diasistema? ¿A qué se refiere diasistema? ¿A qué se refiere diasistema, jóvenes? ¿Qué les da a entender a ustedes diasistema? Porque está compuesto por un conjunto de muchos temas en sí que abarcan lo mismo. Es el lengua y el habla. Y Ya, está compuesta por la lengua y el habla, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de diasistema, se está refiriendo, di es dos. Es un sistema de sistema. Pues representa dos planos mayores. ¿Y cuáles son esos dos planos mayores? La lengua y el habla. Y por eso decimos que es diasistema, porque está estructurado por dos planos mayores, que es la lengua y que es el habla. Otra característica es heteróclito y multiforme. ¿Por qué decimos que es heteróclito el lenguaje? Porque tiene un carácter irregular. Y también es multiforme, su mismo nombre indica, porque tiene muchas formas o varias formas o diversas formas, ¿no? Por eso decimos que es multiforme. Otra característica que podemos mencionar de nuestro lenguaje es de que es doblemente articulado. ¿Por qué es doblemente articulado? Porque en su análisis descubrimos unidades reutilizables. ¿Y cuáles son esas unidades reutilizables? Viene a ser los morfemas y los fonemas. A partir de ello, de los morfemas, podemos construir infinitos enunciados. ¿Qué vienen a ser los morfemas? ¿Tienen la idea de lo que es morfema? ¿Han escuchado este término, morfema? ¿Qué viene a ser morfema? ¿Tienen la idea? Ya. Decimos que es doblemente articulado porque está estructurado por dos unidades reutilizables, que son los morfemas y los fonemas, ¿no? Cuando hablamos de morfemas, nos estamos refiriendo de que los morfemas son las variaciones que sufre una palabra en su terminación. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra gato, gato es una palabra, pero dentro de esa palabra hay una raíz. Una raíz. ¿Cuál creen ustedes que es la raíz de la palabra gato? O también que se le conoce como base. ¿Cuál creen ustedes que es la raíz de esa palabra? Gato. ¿No? Cuando hablamos de raíz es que la raíz no va a variar. Entonces ahí en la palabra gato, que por ahí estoy escuchando, gato, su raíz es gat. ¿Y qué sobra? La letra O, ¿no? Este O viene a ser ya el morfema.
el morfema. Pero no solamente puede ser de esa palabra el morfema O, sino tiende a variar. Yo no solamente puedo decir gato, sino también puedo decir gata. El morfema ya varía, ya es gata. Pues decimos que a través del morfema podemos construir infinitos enunciados, ¿no? Yo puedo decir gato, gata, gatos, gatas, gatitas, Gatitos. gatitos, Gatito. gatazo, gatazas, ¿no? Entonces, Asumo. estas variaciones que sufre la palabra ya se llama morfemas. Y de acuerdo a los morfemas también podemos determinar su género y su número, ¿no? Entonces, esos son los morfemas varían, mientras que la raíz no, la raíz se mantiene. Bueno, esto lo van ustedes a estudiar más adelante en el curso de lenguaje y también razonamiento verbal, van a estudiar bastante de los morfemas. Ahora, los fonemas, ¿qué viene a ser? Cuando hablamos de fonemas, nos referimos de que es la representación del sonido. Los fonemas vienen a ser la representación del sonido. Por ejemplo, en esta palabra gato, ¿cuántos fonemas creen que tiene la palabra gato? A ver, ¿cuántos fonemas tiene? A ver, para... 4, ¿Cuánto? 3, 2, 3, 5. 5. ¿Alguien más tiene su respuesta? 2. 2. Ya, cuando decimos 2, ¿cuál es ese 2? 4. 4, 4, por ahí dicen 4. ¿Ya cuál es ese 4? 4. 8. ¿Y cuál es 4? ¿Cuál es? A ver, menciónalo. Ya, pero de la palabra gato, ¿cuántos fonemas tiene? tiene 4, G-A-T-O. G-A-T-O. ¿No? Y cuando dicen 2, ¿cuál sería? Ga y To. Entonces, como decimos, fonema es la representación del sonido. La palabra gato no tiene 1, no tiene 2, no tiene 3, tiene 4. Lo que ha mencionado su compañera. G-A-T-O. 4 fonemas. Pero si yo diría gata, ¿tendrá 4? ¿Tendrá 4 cuando digo gata? ¿Cuántos fonemas tiene? No, tiene 3, G-A-T. Gata. 3, ¿no? Eso viene a ser fonema, la representación del sonido. ¿Ya? ¿Me he dejado entender hasta aquí, jóvenes? Entre fonema y morfema. A ver. Sí, Ya, jóvenes, tienen que ir. Entonces, eso viene a ser, por eso decimos que el lenguaje es doblemente articulado, porque está estructurado entre morfema y fonema. Ya más adelante, jóvenes, vamos a seguir estudiando esto. Solamente les estoy haciendo este breve ejemplo para que ustedes sepan cuál es morfema y cuál es fonema. Ya, pasamos a la siguiente. Cuando hablamos de lenguaje, también nos estamos refiriendo de planos. El lenguaje tiene sus planos. Dentro de los planos, ya en una de las características del lenguaje ya le hemos mencionado. ¿Cuál de ellos hemos mencionado? En una de las características del lenguaje. La ¿Cuál lengua hemos y el habla. mencionado? La lengua y el habla. La lengua y el habla. Muy bien. En una de las características hemos mencionado 2 planos. La lengua y el habla. Pero también del lenguaje es el idioma. Esos son los planos del lenguaje. Ahora les pregunto, ¿lengua con idioma será igual? ¿O hay alguna diferencia entre lengua e idioma? Sí. Ya, son diferentes. ¿En Son qué? diferentes. Ya, son diferentes. ¿Qué viene a ser entonces la lengua y qué viene a ser el idioma? ¿Qué viene a ser la lengua y qué viene a ser el idioma? La naturaleza del ser humano es la lengua y el idioma es el que aprendes cuando vas creciendo. El que aprende cuando vamos creciendo, ya. Entonces hay diferencia. Yo puedo decir lengua y yo también puedo decir idioma.
El idioma es la oficialización de la lengua. Ya. Entonces, yo puedo decir lengua, yo también puedo decir idioma, ¿no? Pero sabiendo a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, ya dijeron ustedes de que hay una diferencia, pero yo puedo hablar también como lengua, como idioma, pero sabiendo a qué me estoy refiriendo. Entonces, cuando hablamos de lengua, nos estamos refiriendo de que la lengua es un sistema de signos orales y escritos que emplean las personas de una comunidad, región o país para comunicarse. En otros términos, la lengua es un conjunto de signos organizados, sonoros y gráficos. Cuando digo sonoros, me estoy refiriendo a la palabra hablada. Y cuando digo gráficos, me estoy refiriendo a la palabra escrita. ¿Quién utiliza? Lo utiliza una región, lo utiliza una comunidad o país para comunicarse. Eso viene a ser la lengua. Conjunto de signos organizados, sonoros y gráficos. Pero cuando hablamos de idioma, yo puedo decir que el idioma también es una lengua, pero es una lengua oficial, definida políticamente. En nuestro caso, nuestra lengua oficial es el castellano, ¿no? El castellano. Entonces, por eso les dije, yo puedo decir idioma o lengua, pero sabiendo a qué me estoy refiriendo. Si me refiero a la lengua oficial, entonces, que es nuestro castellano, puedo decir idioma, ¿no? Entonces, el idioma es la lengua oficial definida políticamente en un país multilingüe. El idioma es la lengua del grupo dominante desde los puntos de vista político, social y económico. Sabemos muy bien que nuestro país es un país multilingüe, ¿no? En nuestro país se habla más de 70 lenguas. Y nuestra región San Martín, ahí está concentrado la mayor parte de las lenguas, ¿no? Algunas de ellas ya son oficializadas, algo de 47, ¿no? Entonces, en nuestro país es multilingüe, pero nuestra lengua oficial es, en nuestro caso, es el castellano, ¿ya? Y que también se lo conoce como idioma. Ya, pasando a la lengua. Pasamos a la lengua. Nuevamente, cuando hablamos de lengua, nos estamos refiriendo también de tres tipos de lengua. Hay lengua materna, hay lengua madre y lengua muerta. Todos con M, pero tiene diferencia. Entonces, cuando hablamos de lengua materna, su mismo nombre indica, la lengua materna es una lengua que adquiere un hablante en su primera infancia. A eso llamamos lengua materna, ¿no? Y nuestra lengua materna, pues de todos nosotros es el... ¿Cuál es la lengua materna de la mayoría? Castellano. Entonces, esa es la lengua materna, el castellano. Entonces, eso es que nosotros adquirimos en nuestra primera infancia. Ahora, también nos habla de la lengua madre. La lengua madre es una lengua históricamente originaria de la que han derivado otras. El latín que dio origen a las lenguas neolatinas o románicas. Como ejemplo, mira, nuestra lengua, que es el castellano, tiene su lengua madre. Tiene la lengua madre. ¿Cuál es la lengua madre? Nuestro castellano está estructurado por dos étimos griegos y étimos latinos. Esto ustedes van a estudiar bastante en razonamiento verbal, los étimos. Entonces, eso viene a ser nuestra lengua madre de nuestro castellano, porque nuestro castellano está conformado por esos étimos griegos y étimos latinos. Luego tenemos la lengua muerta. Acá su mismo nombre indica, lengua muerta, una lengua ya que no tiene usuarios, una lengua ya extinguida. A eso llamamos lengua muerta, ¿no? Lengua extinguida, carente de usuarios. La situación que está ocurriendo en nuestro país, que están desapareciendo muchas lenguas, porque también nosotros mismos como peruanos no tomamos importancia y nos da vergüenza además. Somos ignorantes. Ya, claro. Y ahí, pues, como ya les dije hace un momento que en nuestro país se habla más de 70 lenguas y en nuestro San Martín está la mayor parte concentradas. Entonces, nadie habla, claro, algunas lenguas se están volviendo a ser ya una lengua extinta, muerta. ¿Por qué? Porque no tiene
ya usuarios, ¿no? Hablantes. Y como por ahí estoy escuchando de parte de sus compañeros de que hay hijos ya de nativos que no quieren ya aprender su lengua, ya aprenden el castellano, ahí vaya disminuyendo ya los usuarios hasta que haya ya alguna lengua que ya no tiene usuarios. Entonces ahí a esa lengua se le conoce como lengua muerta, cuando ya no tiene usuarios. Ya, pasamos al habla. Otro de los planos del lenguaje, el habla. El habla viene a ser la manera individual que adopta cada persona al emplear su lengua. Es la realización o materialización de la lengua. Ninguna persona habla igual a otra. Ese es el habla, otro de los planos del lenguaje, ¿no? Entonces, el habla es la forma particular, individual, personal de una lengua, ¿no? Entonces, eso viene a ser el uso que nosotros le damos a nuestra lengua, eso viene a ser el habla. Por ejemplo, yo hablo diferente a ustedes, pero estoy hablando una sola lengua. Y ese uso que le estoy dando a esa misma lengua que hablan ustedes, eso ya viene a ser el habla. ¿Me he dejado entender, jóvenes, esta parte? De que el habla es la forma o la manera individual, personal, de una lengua. Esos son los planos del lenguaje, jóvenes. Pasando a la siguiente, hemos hablado ya de lengua y habla. Y acá tenemos la diferencia entre lengua y habla. ¿En qué se diferencia la lengua con el habla? De que la lengua es un código. El habla es el uso del código. La lengua es un sistema, mientras que el habla es la realización o actualización del sistema. O sea, La lengua primero va a la lengua. Primero. Ajá, claro. La lengua es social, colectiva, mientras que el habla es individual, personal, lo que hemos mencionado hace un momento. La lengua es psíquica, mientras que el habla es psíquica, fisiológica y física. La lengua es teórica, mientras que el habla es práctica. La lengua es más o menos fija, mientras que el habla es variable, libre. La lengua es perdurable, un producto histórico, mientras que el habla es momentánea, efímera. Entonces, cuando digo efímero, me estoy refiriendo de que es pasajero, que tiene poca duración, ¿no? La lengua es abstracta, mientras que el habla es concreta. Las diferencias entre lengua y habla. ¿Sí? A ver, jóvenes, ¿han entendido, jóvenes? Ya, pasamos a la siguiente. Ahí tenemos el idioma que ya les he explicado. Ya, pasamos a la siguiente, que es el sociolecto. El sociolecto. Al sociolecto también se le conoce como dialecto social. ¿Qué viene a ser el sociolecto? Es el uso típico de una lengua que realizan las personas en las diferentes clases sociales. Eso es el sociolecto. Dentro del sociolecto también podemos ver los estatus de la lengua. Y dentro de los estatus de la lengua tenemos como primero la lengua superestándar. ¿Saben ustedes a qué se refiere la lengua superestándar? ¿A qué llamamos lengua superestándar, jóvenes? Pertenece a las personas educadas. Claro, A las personas cultas. Claro. Mayormente a los... Es una lengua que pertenece a las personas cultas, educadas, con distinción social. El vocabulario es amplio, preciso, elegante y correcto. Es el momento que debemos imitar. Esa es la lengua superestándar. Que todos nosotros y ustedes como estudiantes tienen que imitar esta lengua, porque es una lengua que utiliza los estratos sociales cultos, las personas educadas, ¿no? ¿Y dónde lo encontramos esta lengua? Lo encontramos en las cátedras, en las conferencias, en las clases, ¿no? Esa es la lengua superestándar que todos nosotros debemos de imitar.
Otra de las lenguas tenemos la lengua estándar. Esta lengua también llamada como una lengua familiar, una lengua coloquial. ¿Dónde lo utilizamos esta lengua? En nuestra casa. En nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en clase, a nuestro ¿no? alrededor. Esa es la lengua estándar. Dice, corresponde al habla familiar, coloquial, la que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana. Se caracteriza por ser espontánea y usar palabras sencillas y comunes. Esa es la lengua estándar. Otra de las lenguas tenemos la lengua subestándar. Esta lengua, jóvenes, es contraria a lo que al inicio, lo que hemos visto, a la primera lengua, ¿no? Que esta lengua, ustedes como estudiantes deben desterrarlo. Es vulgar, Miss. Es, claro, las palabras vulgares, ¿no? Corresponde a estratos sociales incultos o poco instruidos. Estos grupos no tienen libre aceptación por emplear un lenguaje incorrecto, impreciso y hasta vulgar. ¿Y cuáles son las palabras, las lisuras, las groserías, no? Entonces, esto no debemos nosotros de imitar, porque esto lo utilizan las personas que no tienen educación, de los estratos sociales incultos. Otra de las características de los estatus de la lengua tenemos el registro lingüístico. Cuando hablamos de registro lingüístico, ¿a qué me estoy refiriendo, jóvenes? ¿A qué me refiero? Al dialecto, ¿no? Que es la básica de la lengua. Se tiene en cuenta una fase, la etapa o el aspecto de la vida. Se trata de variaciones lingüísticas o fenómenos del habla por razones de edad, género, que es el sexo, y ocupación, que es la profesión u oficio. A través de estas etapas o fases se da el registro lingüístico. Por ejemplo, cuando decimos de edad, ¿no? Ustedes que son jóvenes de su edad, cuando están ustedes en una reunión, utilizan sus propios registros lingüísticos, ¿no? Y a veces se escucha como que estarían hablando otro idioma. Las jergas. Están utilizando un registro lingüístico propio a su edad. Por ejemplo, está en una fiesta. En una fiesta ya no dice la fiesta es bonita, sino dicen las jergas. No, es chévere, es bacán, es monstruo, es otros términos que ustedes no utilizan. Pero entre ustedes ¿no? Igual cuando están por una parte las mujercitas, por otro los varoncitos, también tienen sus propios registros lingüísticos. Pero este registro lingüístico propio a su edad, ustedes quieren compartir con una persona adulta, con su abuelito, no les van a entender, porque no es propia a su edad, ¿no? Les va a parecer algo raro, incómodo, o sea, el mismo habla, pues es algo que no han escuchado, pero nosotros estamos diciendo. Y lo conocen por propia su edad, ¿no? Igual con la ocupación o profesión. Por ejemplo, un médico tiene su propio registro lingüístico, que un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un contador, etc. Un abogado en sus leyes utiliza diversos registros lingüísticos. Un médico, cuando diagnostica a su paciente, utiliza su registro lingüístico propio a su profesión, ¿no? Que a veces nosotros cuando nos da un diagnóstico no lo entendemos. Tenemos que recurrir nuevamente al médico para que nos explique con palabras ya sencillas, ¿no? Entonces, eso se llama... El abogado también utiliza más el habla, Miss. Claro, ¿no? Entonces, eso viene a ser registro lingüístico, ¿no? Que se da en las diferentes fases, en diferentes etapas de la vida. Hasta aquí, jóvenes, ¿han entendido? Sí, Miss. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Háganlo. Ya, pasamos a la siguiente, entonces. Tenemos a los términos lingüísticos. Otro de los puntos es los términos lingüísticos. Cuando hablamos de términos lingüísticos, nos estamos refiriendo a la norma. ¿Qué viene a ser la norma? Yo sé que ustedes tienen la idea. ¿Qué es norma? ¿Qué es norma? Es como una regla impuesta por la sociedad, algo así. Ya, muy bien. ¿Otra idea? Con la regla española. Reglas establecidas que se tienen que seguir.
establecidas, ¿no? Y mayormente creo que los abogados usan esto, ¿no? Según las normas, según las leyes, según los estatutos, los reglamentos, etcétera, ¿no? Esa es la norma. Es el uso Según de los códigos. claro, generalizada, sin interesar si es correcto o incorrecto, que se hace de una lengua por parte de un grupo social en su afán de comunicarse. Entonces, cuando hablamos entonces de norma, nos estamos refiriendo de un conjunto de rasgos lingüísticos de aceptación y comprensión mayoritarios. Eso viene a ser la norma, el conjunto de rasgos lingüísticos de aceptación y comprensión mayoritarios, en otros términos. Luego pasamos, dentro de los términos lingüísticos, también la norma estándar. Cuando hablamos de norma estándar, nos estamos refiriendo de que la norma estándar viene a ser el mejor uso que se hace de una lengua. Para ello es vital someterse a las reglas ortográficas, gramaticales, etc., ¿no? Esa es la norma estándar. En otros términos, digo, norma estándar viene a ser el mejor uso que se hace de nuestra lengua. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro idioma no solamente habla el Perú, hablan otros países, ¿no? Pero dentro de la norma estándar, que el mejor uso que se hace de la lengua está en Hispanoamérica, está el español colombiano y también el español peruano. Esa es la norma estándar, jóvenes. Otro de los puntos de los términos lingüísticos tenemos el dialecto. ¿Qué viene a ser el dialecto? ¿Toda lengua tiende a dialectarse o no? A ver. ¿Tiende a dialectarse las lenguas? Sí, profesora. Sí, ¿no? Son variadas. Claro, tiende. De acuerdo al lugar o de acuerdo al entorno de donde vives también. Claro, toda lengua tiende a dialectarse. Por eso decimos que el dialecto es la variante diatópica, geográfica o regional de una lengua en el plano fonológico, semántico, morfológico y sintáctico, ¿no? Por ejemplo, la palabra chupete que tenemos acá. En San Martín nosotros lo conocemos la mayor parte como chupete, ¿no? Si nosotros vemos por ahí a un niño caminando, le decimos, niño, véname tu chupete, o véname un chupete. Al toque el niño va a correr a atendernos. Pero por ahí de repente lo decimos, niño, véname un curichi, o véname un marciano, no nos va a entender. Entonces, no va a tener ni idea. Claro. Entonces, ese es el dialecto. Entonces, ¿qué viene a ser el dialecto? Son las variedades que sufre una misma lengua. Son las variedades que sufre una misma lengua. Por ejemplo, chupete en San Martín, curichi en Loreto, marciano en Lima, bodoc en Piura, ¿no? También en Lima también he escuchado decir adoquín, creo, ¿no? Entonces, pero llegamos al mismo significado, ¿no? Entonces, eso viene a ser el dialecto. Pero los dialectos, también hay dialectos internos y dialectos externos. Estos ejemplos que estoy mencionando son dialectos internos que se da en nuestro país. Pero en cambio también hay dialectos externos, que hay países, como ya les dije anteriormente, que hay países que hablan nuestro idioma y que también lo conocen por otros términos, una palabra, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro castellano en Perú decimos niño. Niño, por ejemplo, hablamos nosotros en nuestro Perú a una persona de tierna edad, ¿no? Pero en otros países que hablan el mismo castellano, no dicen niño. Por ejemplo, en México, a la palabra niño dicen chavo. En Venezuela, a la palabra niño lo conocen como chamo. A la palabra niño en Chile, ¿qué le dicen? Chivo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, niños dicen pibe, ¿no? Entonces, eso viene a ser las variedades externas que nosotros conocemos con otros términos, ¿no? Pero queremos llegar al mismo significado. Entonces, esos son
los dialectos externos. Pues se cayó ese niñito, decimos nosotros. Pero por ahí un chileno dice, se cayó ese chivito, ¿no? Entonces, pero está diciendo lo que es niño. Entonces, eso viene a ser entonces el dialecto. No solamente se da en los diferentes planos, fonológico, semántico, morfológico, sintáctico, ¿no? Por ejemplo, yo escuché decir por ahí en un sitio, de mi pecho su atrás me duele. También es un dialecto. En vez de decir, me duele la espalda, ¿no? Entonces, son variaciones que sufre nuestra lengua en los diferentes planos, semántico, morfológico, sintáctico, semántico. Pasando a otro punto, jóvenes. No, términos lingüísticos. El idiolecto. El idiolecto. ¿Qué viene a ser el idiolecto? La forma de hablar característica de cada persona. Cuando la expresión es por escrito, se denomina estilo. El idiolecto, entonces, como vuelvo a repetir, viene a ser la forma característica de cada persona y fácilmente nos conoce por nuestro idiolecto. Si nosotros nos vamos a la costa, fácilmente nos conocen por nuestro idiolecto, por nuestra forma de hablar. Si alguien viene a la selva, lo conocemos. Ese joven es de la costa, ese joven es de la selva, ese joven es de la sierra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo identificamos rápidamente por su idiolecto. Por el habla, supongo. Por el habla, por la forma de hablar, ¿no? Puede decirse la forma de hablar característica de cada persona. Las frases también. Entonces, eso es el idiolecto, jóvenes. Entonces, nosotros podemos diferenciar de acuerdo a la forma de hablar. Luego, dentro de los términos lingüísticos también tenemos la diversidad cultural. Cuando hablamos de diversidad cultural, nos estamos refiriendo, pues, a las diversas culturas, a la coexistencia de grupos culturales, ya sea pueblos indígenas, hacendados en un territorio u otros grupos culturales establecidos en el territorio nacional. Entonces, cuando hablamos de diversidad cultural, aquí hablamos de diversas culturas. Hace un momento que le estaba mencionando de que nuestro país es un país multilingüe, ¿no? Que no solamente se habla nuestra lengua castellana, se habla el idioma aymara, el quechua, un sinnúmero de idiomas, ¿no? Y por eso nuestro país es multilingüe en idioma. Y si quiero seguir mencionando otras diversidades culturales, tenemos pues en nuestro país en viviendas, ¿no? Vivienda, por ejemplo, costa, sierra y selva tienen diferentes viviendas de acuerdo a su clima, ¿no? En nuestra zona, por ejemplo, nuestras viviendas son amplias, ventiladas, ¿no? En la costa y la sierra es diferente. Eso también es diversidad cultural. En música, costa, sierra y selva tienen su propia cultura, ¿no? La música en la selva, ¿cuál es? ¿Cuál es la música de la selva? Las pandillas. En la sierra. La panza. En la costa. La marinera. La marinera. La salsa, el vals también creo, ¿no? Todo eso, entonces es diversidad cultural. Si vamos mencionando de diversas culturas, tenemos pues muchas. En las comidas también. En las comidas. En las comidas también. Tiene sus diversos platos típicos. En la selva que todos nosotros conocemos. La costa también tiene su plato típico. La sierra, ¿no? A los procesos migratorios también. En los climas también, ¿no? Diferente nuestro clima. Claro, las tradiciones, Miss. En la vestimenta, ¿no? Las tradiciones. Claro. Los vestidos de acá de la selva no sirve casi en la costa, peor en la sierra. Todo eso, jóvenes, diversidad cultural. Y acá poquito nomás, acá en nuestra selva, acá en Tarapoto, a media hora visitamos Lamas, ahí vemos la diversidad cultural. En las comunidades nativas, su idioma es diferente, su modo de vestir diferente, sus viviendas diferentes, su educación diferente. Claro, su idioma, ¿no? ¿Se dan cuenta? La manera
Esto viene a ser la diversidad. La manera de expresarse. La manera de expresar, sus costumbres, idiosincrasia, Diferente. ¿no? Hay eso todo. Son más carismáticos. Diversidad cultural. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Las disciplinas lingüísticas. Disciplinas lingüísticas. Cuando hablamos de disciplinas lingüísticas, podemos ver acá una serie de ciencias que se ocupan de un estudio. Tenemos la semiótica, la lingüística, la sociolingüística, la filología, la lexicología, la etimología, la gramática, sintaxis, morfología, el monema, que es el lexema y morfema, semántica, fonología, fonema, fonética, grafema, sintagma, ortología, ortografía, lexicografía. Todo eso son las disciplinas que se ocupan de un estudio. Ya vamos a explicar rápidamente sobre estas teorías, y ustedes creo tienen también en su libro, lo van a repasar porque esto siempre viene en el examen, estas ciencias. Ya, por ejemplo, la semiótica, también que se le conoce con otro nombre. ¿Con qué nombre se le conoce a la semiótica? Semiología. Como semiología. ¿Qué estudia esta ciencia? Los signos. Los signos. Es una disciplina que se ocupa del estudio de los signos. Cuando hablamos de lingüística, ¿qué viene a ser la lingüística? Lengua, el lenguaje. Claro, esta es una disciplina que se ocupa del estudio del lenguaje articulado. Y cuando hablamos de lenguaje articulado, nos estamos refiriendo a la palabra hablada y a la palabra escrita. Eso es lo que estudia la lingüística. Pasamos a la sociología. ¿Qué viene a ser la sociología o la sociolingüística? ¿Qué estudia esta ciencia? La influencia de la sociedad en el lenguaje. Claro, la influencia de la sociedad en el lenguaje. En otros términos, es una ciencia que se ocupa del estudio del lenguaje articulado dentro de la sociedad. Dentro de ellos están las culturas. Claro. Luego tenemos la filología. Bueno, esta de la filología ya lo conocemos porque todo lo que estamos hablando está dentro de la filología. ¿Qué estudia? Ya les dije hace un momento que es una ciencia que se ocupa de los textos escritos. En otros términos, viene a ser la ciencia que se ocupa de una cultura con su lenguaje y literatura. Eso viene a ser la filología. Lexicología. ¿Qué estudia la lexicología? El lexema. A las unidades léxicas de la lengua. ¿Qué viene a ser la etimología? Estudia el origen de las palabras. El origen de las palabras, ¿no? Ciencia que se ocupa del origen de las palabras. Por ejemplo, la palabra literatura. ¿De qué vocablo proviene? La palabra literatura proviene del vocablo latín literae, que significa letras. Esa es la etimología. Eso estudia la etimología. La gramática. ¿Qué viene a ser la gramática? Estudia las reglas y principios. Claro. La estructura. El estudio de la sintaxis. Y la gramática es una ciencia que se ocupa del estudio de la estructura y funcionamiento de una lengua, pero se basa a otras disciplinas. No estudia solo, sino se ocupa de otras disciplinas para el estudio de la estructura y funcionamiento de la lengua. ¿Cuál es? Se basa a la sintaxis, a la morfología, a la semántica, a la fonética, a la ortografía. A través de estas disciplinas se ocupa la gramática para su estudio. La sintaxis, ¿qué viene a ser la sintaxis? Es la parte más importante de un análisis. Del análisis dentro de una oración, ¿no? Claro, la sintaxis viene a ser una disciplina o una ciencia que se ocupa del estudio de las relaciones y funciones de las palabras dentro de la oración. Eso es lo que se ocupa la sintaxis. Las funciones y relaciones de las palabras dentro de una oración. Por ejemplo, yo puedo hacer la oración. Mi compañera llegó, mi compañera está en clase.
Todo eso es una oración. ¿Qué viene a ser mi? Mi, ¿qué función está cumpliendo? Está cumpliendo como un modificador directo. ¿Qué viene a ser compañera? Como núcleo del sujeto, ¿no? ¿Qué viene a ser está? Como núcleo de predicado. Así voy analizando, viendo la función de las palabras dentro de la oración. ¿Quién estudia esto? La sintaxis. Eso es lo que estudia la sintaxis, las funciones y relaciones de las palabras dentro de la oración. Pasamos a la morfología. ¿La morfología qué viene a ser? También una disciplina que se ocupa del estudio interno de las palabras. De la estructura interna de las palabras. En otros términos, estudia la formación de las palabras, ¿no? O sea, esto ya hemos visto, cuando he dicho en el ejemplo gato, ahí hemos estado viendo la morfología. ¿Cómo está estructurada la palabra gato? Por un lexema, hemos dicho, por un morfema. Eso estudia la morfología. Y de acuerdo a los morfemas, pues determinamos su género, su número, ¿no? Eso estudia la morfología. Luego tenemos el monema. El monema viene a ser, ¿qué cosa? La unidad mínima. El monema viene a ser la unidad mínima significativa. Existen dos unidades mínimas, que es el lexema y el morfema. Lexema y morfema. Eso también hemos visto ya. Lexema, ¿qué hemos dicho que es? La raíz. La raíz, la base, que no varía, se mantiene. Mientras que el morfema viene a ser las variaciones que surge una palabra en su terminación. Esto sí varía. De acuerdo a su variación, determinamos diferentes enunciados y también vemos lo que es el género y su número. La semántica, que viene siempre en el examen. ¿Qué viene a hacer esto? ¿Qué estudia? Signos. Significado. ¿De qué? De los signos. De los signos. De las... Estudio del significado de los signos lingüísticos. Claro, ciencia que se ocupa del significado de las palabras. También van a estudiar en razonamiento verbal la semántica, ¿no? Esa es la semántica. La fonología. ¿Qué estudia la fonología? Estudia los Fonemas. fonemas de una Conjunto de lengua. reglas. Claro. Esa es la fonología. ¿Qué es el fonema? Que ya hemos visto y el fonema. La representación del Sonidos lingüísticos. del sonido. Sonidos. La representación del sonido es el fonema. ¿Qué viene a ser la fonética? ¿Qué estudia la fonética? Los sonidos del habla. Los sonidos Claro, los sonidos del habla en su realización concreta. Eso viene a ser la fonética. Cuando hablamos de fonética, estamos hablando de sonidos del habla. Pero dentro desde el fonética hay dos ramas dentro de eso, la articulatoria o fisiológica y acústica o física. Claro. Ahí está dentro de las ramas, pues la fonética, ¿no? La fonética acústica, la fonética articulatoria, ¿no? O fisiológica. Y la física, o también llamada acústica, ¿no? Ahí están las ramas de la fonética. También tenemos el grafema. Cuando hablamos de grafema, nos estamos refiriendo ¿a qué? A las letras, al abecedario, ¿no? El grafema. ¿Qué viene a ser el grafema? Viene a ser la unidad mínima de la escritura. En otros términos, viene a ser la representación gráfica de un fonema. La representación gráfica de un fonema. Viene a ser el grafema. Ahora, cuando hablamos de grafema, a ver, pasando al ejemplo que hemos visto, la palabra gato. ¿Cuántos grafemas creen que tiene? Gato. ¿Dos grafemas? 4. 4. ¿Cuántos fonemas? 4 grafemas. 2. Claro. Y cuando digo gata, ¿cuántos grafemas tiene? 3. 3. 3 nomás. Gata. 4. 4. ¿Y Gatas. fonema? 3. 3, ¿ya? Entonces tienes que saber diferenciar entre fonema con grafema, jóvenes, ¿ya? Ahora, el sintagma. ¿Qué viene a ser sintagma? Viene a ser... ¿Qué viene a ser el sintagma?
La estructura De la forma de una cadena estructurada, hablada, jerarquizada. Viene a ser el sintagma. Por ejemplo, cuando digo, este niño alegre, todo eso viene a ser un sintagma que está en forma organizada, hablada, jerarquizada. ¿Qué es este? Este es un adjetivo. ¿Qué es niño? Es un sustantivo. ¿Qué es alegre? Es un adjetivo. Y dentro de estas palabras hay dos adjetivos, calificativos y descriptivos. Toda esta estructura forma un sintagma. Pero ese sintagma es organizado, jerarquizado, ¿no? Ese es el sintagma. Ortología, que no se confundan con ortografía. Ortología, ¿qué estudia? La pronunciación correctamente de las palabras. Muy bien. Es la ciencia que se ocupa de la correcta pronunciación de las palabras. Mientras que la ortografía correcta correcta escritura de la... Ajá. Fíjala, Entonces, uno es pronunciación y otro es escritura, ¿no? Correcto. Sí, y por último tenemos la lexicografía, que no se vaya a confundirse también con lexicología. Esta lexicología hemos visto que estudia las unidades léxicas de una lengua, mientras que la lexicografía también es una disciplina que se ocupa de la composición de los diccionarios, ¿no? Eso viene a ser la lexicografía, disciplina que se ocupa de los principios teóricos, ¿no? En que se basa la composición de los diccionarios. Bueno, jóvenes, todo esto he tratado de explicarles a grandes rasgos sobre lo que es esta disciplina lingüística. Todo esto concierne a los términos filológicos. Todo eso lo que acabamos de mencionar son términos filológicos. A ver, si tiene alguna preguntita para luego pasar a la práctica, nos quedan unos pares de minutos. A ver, jóvenes, ¿han entendido hasta acá? Si tienen alguna pregunta. Miss, yo quiero preguntar algo. A ver, ¿cuál es tu pregunta, joven? Es que en la parte donde dijo del gato, estaban diciendo números, 4, fonema, algo así, esa parte no entendí. Ya. ¿Me puede explicar, por favor? Grafemas y monemas, grafemas con fonemas. Exacto, eso mismo. Ya, fonema, joven o jóvenes, fonema viene a ser la representación del sonido. Ya, no se olviden, representación del sonido. El grafema ya viene a ser la representación de la escritura, ya. Vamos a pasar. Viene a ser la representación de la escritura. ¿Ya? O gráfica de la escritura. Por ejemplo, cuando les digo gato, por ahí me dijeron, gato, ¿cuántos fonemas tiene? Me dijeron que tiene 4, ¿no? G-A-T-O, sonido. ¿Y cuántos grafemas? También tiene 4. 4. Yo tenía 4, Miss. Grafema es letras. Pero si yo diría gatos, ya no tiene 4. 3, Miss. 5 grafemas. Pero en fonema, cuando digo fonema, ¿cuánto tiene gato? Tiene 3. ¿Por qué? Porque repite la A. ¿Me dejo entender? Solamente el fonema es la representación del sonido. ¿Me han entendido? Sí, y cuando digo grafema son las letras, jóvenes, ¿ya? Nuestro castellano, pues es bonito, pero también un poco complicado, ¿no? Bonito y complicado, ¿ya? ¿Han entendido esto, jóvenes, ya? Para pasar a la práctica. ¿Está bien? Miss, gracias. Ya, jóvenes, ¿ya? Yo les digo, aquí vamos a aprender. Para eso ustedes están aquí, para que pregunten, salgan de esa duda y no vayan pues, me quedé acá, no entiendo. No, aquí es para aclarar todo, ¿ya? Entonces pasamos, jóvenes, a la práctica. A la práctica. Me vamos a pasar a la práctica. Me van a avisar si es que aparece la pantalla, ¿ya? ¿Está la práctica? Sí, aparece. Muy bien. Y a ver, ubíquense donde está la práctica. Vamos a desarrollar
así pregunta por pregunta. Todo lo que ustedes acaban de aprender, la parte teórica, aquí lo van a demostrar en la parte ya práctica. Ya pasamos a la pregunta 1. Marque la alternativa conceptualmente correcta con respecto a la fonología. Aquí vamos a ver estas teorías aprendidas. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta aquí? Hay 5 alternativas. La C. La letra C, vamos a leerlo, ¿ya? Básicamente tiene como unidad de análisis el fono. ¿Será eso de la fonología? La E, profesora. La E. Los fonemas son unidades lingüísticas con significado. La A. El fonema es la unidad de análisis mínima y distintiva. Esto viene a ser la respuesta, la letra A. Y a ustedes después lo van comparando con su teoría, lo que han aprendido, ¿ya? Acá la respuesta es la letra A. Pasamos a la pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero? ¿Cuál es verdadero? Puta madre. Va. Ya, profesor. ¿Cuál es verdadero? ¿Cuál es la respuesta? La A, profesora. La letra A. La pregunta 2. ¿Están seguros que la letra A? La D. La letra D, mi. La letra D. El lenguaje humano puede cumplir con diversas funciones. La D. La D. La pregunta 3. La pregunta 3. ¿Cuál es la respuesta? Dice, es un campo científico que compete a la lingüística y a la sociología. La sociolingüística. La E. La sociolingüística. La letra E. Muy bien. Pasamos a la siguiente. 4. Se refiere a las variaciones lingüísticas o fenómenos del habla por razones de edad, género y ocupación. Registro lingüístico. Registro lingüístico. El registro lingüístico. La B, pues. Pregunta 5. Marque el par de características que no pertenecen a la lengua. La B. Que no pertenecen a la lengua. La D. La La D dice la primera. La D, ¿no? La D. Ese La D, individual. Claro, la D, porque no, esto no es característica de la lengua, sino es ¿de quién la característica acá? Habla. De la habla. Y acá me está pidiendo la lengua. Ya, muy bien. Pasamos a la pregunta 6. Marque la opción que guarda mayor relación con el lenguaje. La C. C. La C. Muy bien. Hablamos bastante que todos nos valemos del lenguaje, por eso es universal. El sociolecto es. ¿Qué es el sociolecto? La E. La variación sociocultural. Cultural de una lengua. Claro, esa es la respuesta. Pasamos a la pregunta 8. El sistema que permite codificar y decodificar mensajes en la comunicación verbal se denomina fonética, fonología, gramática, lengua, habla. Lengua. ¿El habla? ¿Habla o lengua? ¿Cuál es la respuesta? Lengua, la D. La D es lengua. Lengua, ¿no? Pasamos a la siguiente. La pregunta 9. Estudia los sonidos del lenguaje desde el punto de los sonidos de lengua. Fonética, fonema, fonología, habla o palabra oral. ¿Cuál es la respuesta? La E. La E, palabra oral. Miss. La C, fonología. Dice, Estudia los sonidos del lenguaje articulado desde el punto de vista físico.
Desde el punto de vista Fonética. la fonética. Sonido, desde el punto de vista físico, dice acá, sonido. Entonces, ¿qué es? La fonética. La fonética. La pregunta 10. Son partes de la gramática. Ahí tenemos enunciados, morfología, sintaxis, semiótica y semántica. Lengua, habla, idioma, comunicación. Gramática estructural, gramática tradicional. Signo lingüístico, signo no lingüístico. Fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta 10? La E. Ya, la E. Ahí la gramática. ¿Cuál La es? Miss. La A. Está, ahí escucho A y E. ¿Cuál creen de los dos es la respuesta? ¿Ah? La letra E. Hemos dicho que la gramática por sí solo no funciona para su estudio, ¿no? Se basa a otras disciplinas. Y dentro de ellos está la fonética, la fonología, la morfología, sí. ¿no? Acá no puede ser la A, ¿por qué? Porque acá no hemos mencionado ¿no? No hemos mencionado Sí, este tema, pues tengo que aprender, no voy a estar buscando el momento, tengo que memorizar algo. Muy bien, entonces aquí la respuesta es la letra Miss. Pasamos a la pregunta 11. Dice, es universal, doblemente articulado, ya que se desdobla en unidades significativas y distintivas. El significado, la lengua, el habla, la lingüística, el lenguaje. La E. Muy bien, porque hemos hablado de una de las características, ¿no? Es el lenguaje. Pasamos a la pregunta 12. Es práctica individual, física, implica una codificación en el cerebro. Codificación en el cerebro. El dialecto. Habla, dialecto, lengua, idioma o signo lingüístico. El dialecto. El dialecto. El dialecto. ¿Están seguros? Dice, es práctica, individual, física, implica una el idioma, entonces. El idioma. El habla, El habla. Es el habla. El dialecto. Es individual. Y en las características de práctica es el dialecto. El dialecto. El signo lingüístico. Habla. El habla, porque necesitamos práctica. Individual. Claro. El habla, Pasamos a la siguiente. El 13. ¿Han entendido la pregunta 12? Sí, mi. Habla. 13. El gobierno lo determina con la finalidad de uniformizar la cultura. El idioma. Niveles de lenguaje, el idioma, Instituto Nacional de Cultura, Ministerio de Educación o la lengua. La lengua. El gobierno lo determina con la finalidad de uniformizar. El idioma. El idioma. Hemos dicho que el idioma es la lengua oficial. Claro. Pasamos a la 14. La B. Es la variación del habla común de un grupo social establecido en una determinada zona geográfica. El idioma, pues. El dialecto. Es el dialecto. ¿No? Es el dialecto. También están todas las gente. Pasamos a la siguiente. La unidad mínima. Acá lo borro esa palabrita. ¿Ya? La unidad mínima gráfica. Esta T la vamos a borrar. Del sistema escrito de una lengua es. Grafema.
La unidad mínima. El lexema, el mofonema, el grafema, el sufijo o la raíz. ¿Cuál es la unidad mínima gráfica del Grafema. sistema de estudio de la lengua? Grafema. Grafema, Miss, lo sé. Letra. Letra. C. C, la letra C. Muy bien. Pasamos al 16. La disciplina que estudia los dialectos se denomina Dialectología. 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 Ahí nomás nos está indicando, pues, de dialectos, ¿no? Dialectología. Grafema. Pasamos a la siguiente. Utiliza un léxico preciso y sintaxis correcta. Super estándar. Super estándar. La D. La super estándar, Miss. La super estándar. Ahí nomás nos está indicando preciso, ¿no? Correcta. Ahí está la super estándar. Letra D. Pasamos a la 18. El lenguaje que se apoya en el lenguaje gestual es. ¿En qué se apoya? Lenguaje oral. Oral. La comunicación, el dialecto, la lengua. La comunicación. Lenguaje oral. Oral. Lenguaje oral. La ciencia que estudia el significado y evolución de las palabras. La lexicología. La lexilogía. La ciencia que Léxica. estudia La léxica. y evolución de las palabras. Taxis, el diccionario, la lexicología o la semántica. Semántica. La semántica. Claro, la semántica. Claro, la semántica, porque desde el momento que nos dice el estudio del significado, Y la evolución. La semántica. La semántica. Es la semántica. Muy bien. Acá también viene la señal. Conlleva a cierta familiaridad, confianza entre los hablantes. No es exigente la sintaxis. Me estoy refiriendo a la lengua Coloquial. habla, la lengua coloquial, Lengua coloquial, lengua coloquial. Lengua coloquial. el dialecto, el multilingüismo. La lengua coloquial. Lengua coloquial. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? Conlleva a cierta familiaridad, confianza entre los hablantes. No es exigente en la sintaxis. Es la lengua coloquial. Cuando hablamos entonces de lengua estándar, nos estamos refiriendo a la lengua familiar, a la lengua coloquial, ¿no? Entonces, aquí, una lengua de confianza entre los hablantes es la coloquial. Esa es la respuesta, jóvenes. La letra C. Sí, lengua coloquial. Ajá. Y bien, jóvenes, hemos tratado de desarrollar la práctica. Creo que ustedes tienen un poquito más. Ya les dejo como tareita. Yo sé que han entendido, han participado. Eso es lo que yo quiero. En toda clase debe haber bastante participación. Así vamos a ir comprendiendo lo que estamos aprendiendo. las claves? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? Creo que hasta aquí vamos a terminar lo que es la semana 1. Esperando que todo lo que hemos aprendido, pues, lo practiquen también. No solamente se basan ustedes a la práctica que hemos hecho, traten de leer más, de investigar más. No todo va a ser depende de ustedes para que puedan salir adelante en este ciclo. Yo sé que ustedes pueden, tomando siempre la puntualidad, jóvenes. Mira, ¿cuántos de sus compañeros de repente no han podido entrar porque se les ha dado una tolerancia? El horario que siempre va a ser es a las 9:30. A las 9:30. Yo siempre voy a estar ya haciendo el enlace a las 3 o 5 minutos antes.
Ya, jóvenes, hasta aquí vamos a terminar con esta semana. Agradeciendo ya su participación, su puntualidad. Muchas gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Nos vemos, jóvenes, bendiciones, pásenlo bonito en este bello Gracias, día. Miss. Adiós. Bye. Sabes, tener. Joder. Espérate, quiero salir. Ya está, ya cerré. Sí, ya terminé.